buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día, bienvenidos a este espacio para recibir a un protagonista muy interesante en el día de hoy porque además es polifacético o por lo menos tiene capacidad y está preparado y formado para hablar de diferentes temas pues de actualidad y además algunos de ellos de una profundidad importante ya no solo para la isla sino incluso para el desarrollo de la sociedad y del planeta. Está con nosotros Silvano Corujo, al cual ahora presentaré porque, repito, tiene un currículum envidiable, seguramente de los más potentes, ¿no?, que hayan pasado por este plató de Lancelot Televisión. Es ingeniero, doctor en ingeniería, además físico por la Universidad Autónoma de Madrid y letrado, también es licenciado en Derecho. En la actualidad trabaja en Madrid, bueno, teletrabaja, ¿no?, porque reside entre Canarias y la capital de España, en este caso en la Consejería de Cultura como asesor. Así que paso a presentar a Silvano Corujo, que nos va a hablar de todo un poco, nos va a hablar de física, nos va a hablar de situaciones también de la isla de Lanzarote y de una figura muy importante para la isla, la del físico Blas Cabrera Felipe. Paso a presentar a don Silvano. ¿Qué tal, Silvano? Un placer saludarte, un placer conocerte y un placer estar con ustedes. Se lo agradezco inmensamente. Bienvenido, Silvano, a la entrevista del día. Tenemos muchos temas de los que hablar. Antes de comenzar esta grabación, comentamos, ¿no?, porque además usted tiene, bueno, fundamentos para opinar de diferentes temas. Si le parece, para que la gente que no le conozca le sitúe en el mapa. Ahora mismo usted trabaja en Madrid, en la Consejería de Cultura de la Comunidad. Explícanos un poco cuál es su cometido y cómo acabó en la Consejería de Educación, pues verás, de Cultura de Madrid. Esto fue debido a un concurso oposición que salió en el año 2007 y curiosamente buscaban gente de ciencia, pero como además se unía la ciencia con el derecho, pues fíjate, tuve mucha posibilidad y me eligieron en el año 2007. Y entonces desde allá cuando ando trabajando como asesor. Y últimamente, en este momento, pues trabajo estrictamente en la Consejería de Cultura en el registro de propiedad intelectual. Es decir, que las diversas obras del mundo TIC, tecnologías de informática y comunicaciones, y además con el matiz de los derechos relativos a las inscripciones registrales, pues yo estoy de asesor en la cadena, digamos, que estudia todas las solicitudes que vienen de España, de fuera y de cualquier interesado en particular. Y en estos momentos, Silvano, usted reside en Madrid, reside en Lanzarote, bueno, vive a caballo entre las islas, ¿no? Pues verás, resido en Canarias porque me paso prácticamente 5 días entre Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, y presencialmente tengo 2 días en Madrid, porque afortunadamente, dada la coyuntura actual de las posibilidades de teletrabajar, pues ejerzo teletrabajo 2-3 días a la semana y me permite moverme por estos campos. También tengo que decir que en Lanzarote yo presido una asociación cultural que es un tanto conocida por algunas cositas que hemos conseguido aquí en la isla. Ahora, sí, si le parece, hablaremos de la asociación y además de la lucha que tiene. La asociación se llama Majadas de Mina. Majadas de Mina. Majadas de Mina por la montaña Mina, o sea, la montaña Emine. Como se decía antes, pues de ahí viene el nombre. Ahora hablaremos de la asociación Majadas de Mina. Le quería preguntar, usted es natural de Lanzarote, ¿verdad? Soy natural de Lanzarote desde el año 1550. Y como tiene una perspectiva de un lanzaroteño que reside en Madrid o que tiene un vínculo directo con la capital, le quería preguntar, ¿qué visión se tiene desde Madrid de una isla como Lanzarote y viceversa? Un lanzaroteño, ¿qué nos puede aportar, qué nos puede decir de la vida en Madrid, de la política en Madrid? Grandes rasgos, porque bueno, sé que es un poco... Yo lo resumo siempre. Para mí Lanzarote cuando yo era niño era maravilloso. Ahora entiendo que está un poco cascadita en ese sentido. Pero sin embargo toda la gente que viene a Lanzarote, le hacen mis hijos o mis nietos, vuelven diciendo ¡qué maravilla! O sea, Lanzarote sigue siendo una maravilla. Pero deberíamos cuidar un pelín más. Un pelín. Vamos, yo he escrito artículos, por ejemplo, pensando en combatir un poquito la realidad y el dato del calentamiento, hombre, que al menos, parece una broma, que al menos cada conejero cuide 3 tuneras. Venga, pues si le parece, Silvano, vamos a hablar del calentamiento global, como físico, que por supuesto, usted me comentaba que bueno, el derecho es lo que le ha abierto puertas en la vida, pero realmente usted... El mérito de las grandes puertas en la vida es el derecho. El derecho, pero que la física es lo que a usted más le apasiona. Hábleme sobre el calentamiento global, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, verás, yo entiendo que es un dato,
y lo resumo rápidamente. Hace más de un par de millones de años, el entorno terráqueo estaba en equilibrio. ¿Por qué? Porque recibíamos rayos del Sol de onda corta y los devolvíamos en onda larga. Eso quiere decir que aquí había un equilibrio entrópico que permitía la vida. De hecho, si yo observase el universo y viese algún planeta donde entran rayos de luz de longitud corta y los devuelvo en longitud larga, digo, allí hay vida. Es posible la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa diferencia de longitudes de onda permite bajadas de entropía, es decir, de alguna manera tenemos el alimento necesario para la vida, que es ese cambio, esa es la clave. Y ahora mismo, Silvano, ¿cómo se encuentra el mundo? Efectivamente. ¿Cuál es el cambio que se ha producido? El equilibrio ha durado, sinceramente, hasta hace 200 años. ¿Por qué? Porque hasta hace 200 años todos vivíamos de ese alimento que se producía por el cambio de longitud de onda de los rayos solares. ¿Y qué ha pasado después? Que por lo que sea, dado como es el hombre, que busca pues gozar del entorno, etcétera, etcétera, lo que ha hecho ha sido irse a recursos que inyectan calor profundamente, longitudes de onda larga, sin tener en cuenta, oye, que recibimos pocas en comparación de longitudes de onda cortas. Se está perdiendo ese equilibrio. Entonces se rompió el equilibrio. ¿Y por qué? Porque el hombre recurrió a algo sencillo: carbón, digamos, restos y combustibles fósiles, petróleo y gas. Pues casualmente esos tres producen dos cosas negativas para romper ese equilibrio que digo yo de las longitudes de onda que duró, bueno, 5.000 millones de años desde que se montó la Tierra. Pues, claro, hay dos cosas, el CO2 y el calor. Ojito, siempre se habla de CO2, pero cuidadín, es que inyectamos un montón de calor, que son demasiadas longitudes de onda largas y no están equilibradas con las de onda corta. ¿Y cuál, según su, bueno, supongo que será difícil de predecir, pero según su criterio, a corto plazo o a medio plazo, ¿a dónde nos lleva todo Pues esto? verás, si no se pone un poco de reparo y se entiende lo que es la problemática física, que es la que quiero explicar de una forma muy sencilla, con ese símil de ondas cortas, ondas largas. Bien, el CO2, que se habla mucho, lo que produce es que las ondas de longitud de onda largas no las permite salir y entonces cada vez se acumulan más. Pero, cuidado, aunque no hubiese CO2, el problema es que se inyecta demasiado calor, o sea, demasiadas longitudes de onda larga, que no proceden del Sol. Por tanto, que son creadas en la Tierra. Que son creadas. Imagínate que todos los combustibles no producen CO2, pero solo calor le hace la energía nuclear. La energía nuclear no produce CO2, pero inyecta inmensa cantidad de calor. Y claro, ¿cuál es la solución? Pues que no se inyecte ni CO2, que es lo que se está combatiendo con urgencia, y tampoco se inyecte tanto calor. ¿Y cómo se puede conseguir eso? Pues mira, recurriendo a todas las energías que proceden del Sol, que son, ¿cuáles son las energías que proceden del Sol? Si yo utilizase siempre los calores, porque necesito calores, que es lo que al final hace nuestra vida, es producir mucho calor, inyectar mucho calor, pues hay que recurrir a energías renovables. A las energías renovables procedentes del Sol, que son... Solo las del Sol. Claro, solo las del Sol, porque el Sol... ¿Y la eólica? La eólica procede del Sol. ¿Por qué? Porque el Sol mueve los aires y hace los vientos. Esa energía eólica procede del Sol. Incluso mucha parte de la marina también procede del Sol porque son los vientos o las mareas. Las mareas. Y, por supuesto, de una forma, la fotovoltaica, de una forma muy directa. Si uno recurre siempre a esos medios, no te sales del equilibrio. Y como parece poco probable, don Silvano, que se consiga eso, porque no creo que el ser humano... Bueno, hay ciertas actuaciones, pero por lo pronto se va a seguir utilizando y generando calor a través de la combustión del petróleo, de los gases, etcétera, etcétera, del gas natural. ¿Cuál es el futuro que nos depara a corto plazo?
Bueno, pues si eso va a ser aumento de temperatura constante. Si eso no se remedia, perece la vida. ¿Por qué? Porque si aumentas demasiado las longitudes de onda largas, ya no hay equilibrio de vida. ¿Por qué? Porque no se baja la entropía, sino que se sube y se dispara. ¿Y ha podido calcular de cuánto tiempo estamos hablando, que sería sostenible este aumento de la temperatura global? Pues 100, 200, 500... Si no se pone remedio, yo he estimado que en cosa de 150 años estaríamos bastante fastidiados. ¿Por qué? Fíjese usted qué cosa. Mi abuelo, digamos, inyectaba al medio ambiente 2,5 kilocalorías. ¿Sabes cuánto inyecta cada humano actualmente? Ni idea. Se multiplica por 10.000. Inyecta cada día 25.000 kilocalorías. Fíjate tú, un WhatsApp, si uno envía un WhatsApp, mete 4 kilocalorías. Mucho más por un WhatsApp. Mete más que lo que metía mi abuelo. Yo por un WhatsApp, 4 kilocalorías. Imagínate 200 WhatsApp diarios, que es un promedio. Pues es una brutalidad, por eso nos ponemos en 25.000 kilocalorías. O sea, se multiplica por 10.000 lo que hacía mi abuelo con el medio ambiente. Hace 2 generaciones. Efectivamente. Sin embargo, si toda la energía que usamos ahora procediese del mundo solar, no habría problema, porque al fin y al cabo es lo que nos manda el Sol, y ese sería el equilibrio. Entonces, Iván, ¿le parece que sigamos avanzando en temas que me parecen interesantes? Me parece. Calentamiento global, porque además como puede hablar desde la parte física, la parte... bueno, de diferentes ámbitos. Hablamos de la figura de Blas Cabrera Felipe, que también usted ha sido un gran defensor. Soy un gran defensor, efectivamente. Y desde su asociación piden, creo que, o están peleando para que se le reconozca hijo predilecto de la isla. A título póstumo. A título póstumo. De la isla. Hablo un poco de la importancia que tuvo, sobre todo para la gente más joven que nos vea, la importancia que tuvo, ya no solo en Lanzarote, sino a nivel nacional, uno de los físicos más reconocidos. De hecho, ahí incluso estuve buscando fotografías con Albert Einstein, con físicos como Madame Curie, hablé un poco... con Rödinger. ¿Y qué importancia tuvo para España como físico? ¿Y qué le parece la figura si está no lo suficientemente valorada? Ya no solo en Lanzarote, sino en España. Bueno, efectivamente, yo en el año 74 me doy cuenta de que han creado un instituto que tiene el nombre de Blas Cabrera Felipe. Y yo me llamó la atención porque me dijeron que era un gran físico, al que yo no había oído hablar nunca en todo el bachillerato. Y efectivamente me documenté y me quedé obnubilado. Y dije, pues yo quiero ser físico también. Yo estaba entonces en cuarto de Teleco. Pues en cuarto de Teleco simultaneé físicas con Teleco. Y acabé el doctorado y físicas a la vez. O sea que me sentí glorioso. Y efectivamente, Blas Cabrera Felipe es el físico más grande del siglo pasado, vamos, y de este, por supuesto, que se codeó con los sabios más significativos del mundo de la física de principios del siglo XX. También con Ramón y Cajal. Por supuesto, precisamente Ramón y Cajal, él se veía con Ramón y Cajal muchas tardes en Madrid, allí lo que se llama Paseo de los Recoletos, donde está el Café Gijón. Sí. Y él habló de que quería estudiar como su familia, pues te cuenta que el padre de Blas Cabrera era notario, era abogado de Lanzarote y notario en La Laguna. Y, sin embargo, viendo cómo era Blas Cabrera, ¿por qué no te metes en ciencias? Y se convenció de que lo suyo era la ciencia, es decir, el dato, la explicación con dato. Esa es la cuestión de las ciencias, sobre todo físicas. Y él se metió en ese mundo. Y efectivamente, enseguida, catedrático, jovencito. Enseguida, rector de la Complutense. Enseguida, rector de la de Santander. Enseguida, miembro de los Solvay. Solvay eran los grupos maravillosos de científicos que se codeaban en toda Europa, que era donde residía la ciencia. Y ahí, ¿a quién conoció? Principalmente, digamos, conoció a Madame Curie. Él estudió cosas parecidas a las que había estudiado Bayes, el sabio Bayes también, y de Madame Curie, y él introdujo en sus fórmulas una corrección del magnetismo, principalmente relacionado con las tierras raras. Y evidentemente empezó a sobresalir, y trajo él a España a muchos sabios, esencialmente Einstein. ¿Y por qué digo yo siempre que era un monstruo? La mecánica cuántica acababa de salir. Max Planck se había dado, vamos, sus números.
La constante de Max Planck, entre otros, que es fundamental para entender todo lo que es la mecánica cuántica. Y caramba, yo digo, claro, ¿y cómo es que Blas Cabrera lo entendía de maravilla y Einstein no lo entendía? Vamos, contando anécdotas, él se pasaba en la Plaza Mayor, cuando lo trajo a España, tomando unos vinitos, y ahí se hablaban de esto y de lo otro. A Einstein le parecía, por ejemplo, el principio de, digamos, de entrelazamiento, que es fundamentalísimo para la mecánica cuántica, que es fundamental entenderlo. Hay que entenderlo. Pues Einstein no lo entendía. Decía que eso era algo mágico, era algo magia. Y Blas Cabrera, en absoluto. Eso es un dato físico que se puede comprobar en laboratorio y que tiene su significado. Y él lo conocía. Por eso a mí me admiraba inmensamente Blas Cabrera. Sí, porque bueno, lo explica perfectamente un poco el desarrollo de su carrera profesional y la influencia que tuvo ya no solo, por supuesto, en Lanzarote, en España y en Europa, ¿no? En esos inicios del siglo XX, pero me da la sensación de que aquí en Lanzarote no se habla mucho de su figura o no es muy conocida, pues sobre todo por las nuevas generaciones. Pues te voy a decir, verás, aquí hay un dato importante. Es decir, verás, estamos hablando de la época franquista. Cuando empieza la guerra, él está en Santander, le pilla la guerra, digamos, un verano en Santander, en la Universidad de Santander. ¿Y qué idea tenía el franquismo de Blas Cabrera? Mucha gente no lo sabe o no lo comenta, que yo sepa. ¿Quién era el padre de Blas Cabrera? Era el Cabrera Tofan, Blas Cabrera Tofan. Hay una calle también aquí dedicada a él en Lanzarote. ¿Y qué fue él? Pues fue el fundador de la logia masónica de Lanzarote, la Atlántica 22. Y ahora uno se explica por qué rápidamente el franquismo apartó a Blas Cabrera, a pesar de su sapiencia inmensa, del mundo de la sociedad civil y, por supuesto, del mundo de la universidad. Esa es la cuestión. Y este aquí que un grupo de conejeros en el año 69 se atreven a pedirle al Ministerio de Educación de entonces que por qué no se le pone a un instituto el nombre de Blas Cabrera Felipe, que era un sabio, vamos, para quien lo conociera, era un sabio eminentísimo del mundo que había nacido en Lanzarote. Pues efectivamente el régimen lo niega hasta el 74. O sea, se insistió del 69 al 74 hasta que se consiguió. Y ahí es cuando aparece el instituto Blas Cabrera Felipe. El de la actualidad. El de la actualidad, efectivamente. Esa es la historia. Yo no sé si te suena extraño lo de masonería de la familia. No lo conocía, no lo conocía. Claro, ahí está la clave para que uno entienda por qué se le aparta. Sí, que hay unas ciertas connotaciones secundarias. Y además era algo políticas que al mundo franquista no le servía para nada, sino más bien todo lo contrario. No lo tragaba, sino todo lo contrario. Ustedes a día de hoy lo siguen pidiendo, ¿no? Que se le reconozca como hijo predilecto de... Efectivamente, nosotros hemos pedido, una vez que se ha convocado... Eso, formalmente, oficialmente. Formalmente, oficialmente, hemos pedido como Asociación Cultural Majadas de Mina, cuya finalidad de esta asociación es que se perpetúe la memoria de los hombres ilustres de Lanzarote. Y hemos pedido que, por favor, se le nombre hijo predilecto a título póstumo en la nueva asignación de honores y distinciones de la isla de Lanzarote. ¿Lo conseguirán? Tenemos bastantes posibilidades. 100% no sé decirte, pero muchas posibilidades porque cuando tú le cuentas a alguien lo que era el hombre, te quedas. Sí, sí, sí. Hace un mes se le ha dado en Tenerife la medalla de oro a Blas Cabrera Felipe, de la isla. La medalla de oro de la isla de Tenerife a Blas Cabrera Felipe, hace un mes. Eso porque a veces es difícil ser profeta uno en su tierra. ¿Y ahí estamos? Don Silvano, también le quiero preguntar, antes de que se expida, porque me quedan 2 minutos, sobre la figura de don Luis Ramírez. Don Luis Ramírez González. Para que lo explique a la gente, ¿quién fue, qué importancia tuvo las becas o la facilidad, el capital, ¿no?, que aportó para que gente como usted, como yo, que lo voy a contar, pudiese estudiar lo que me sucedió? Pues nada, Blas Cabrera Felipe muere en el año 55. 55, más o menos, sí, 55 exactamente, y dejó en su testamento, él no tenía hijos, nietos, ni primos, no tenía ninguna familia,
y dejó... Eso, don Luis Ramírez. Don Luis Ramírez González. Sí, sí, no, porque dijo Cabrera Felipe, Blas Cabrera Felipe. No, don Luis Ramírez González, perdón. Don Luis Ramírez González. En el 55. En el 55. Y entonces... ¿No tenía descendencia? No tenía descendencia, pero era un hombre lleno de bonomía, el rasgo más característico de los canarios y por supuesto de los conejeros, la bonomía. Y dijo, pues entonces todos los bienes que queden en mi testamento, dedíquense a tal. Tal es, con las rentas de ese capital, dense becas a los niños que se puedan. Y efectivamente, yo a partir, digamos, del año 63, tuve una beca de Luis Ramírez González derivada de un cheque de 1.100.000 pesetas y de la casa, y de un edificio que es la Casa de Cultura de Agustín de la Hoz, que era de Luis Ramírez González. Pues de ambas cosas, de esas rentas, tuvimos 8 chicos de Lanzarote, pues unas becas. La posibilidad de estudiar. La posibilidad de estudiar. Que igual en ese entonces no hubiesen podido. Yo no hubiese podido, evidentemente. No, yo no hubiese podido. Claro, yo no podía dejar de ir al instituto y dejar de ayudar a la familia. Y sin embargo, con esta beca, que me duró 9 años, o sea, la tuve desde ingreso hasta primero de carrera. Y con eso yo pude estudiar. Efectivamente, pude lanzarme a estudiar telecomunicaciones. Y luego estuve leyendo que a posteriori hubo un problema en la gestión de las becas y se paralizaron, se dejaron de entregar. Efectivamente. Comenta un poco brevemente porque nos queda 1 minuto y medio. No, pues sobre el año 95-96, por lo que sea, se dejan de dar. ¿Quién las otorgaba? ¿Quién las gestionaba? La gestiona, estrictamente según la testamentaria de don Luis Ramírez, es párroco, alcalde y juez de paz de cada uno de los municipios. Entonces, se le hizo en Lanzarote, San Bartolomé, un monumento dedicado a Blas Cabrera Felipe. Lo promovimos y salió para adelante, gracias, sinceramente, a la alcaldesa que era entonces Loli Corujo Berriel. Y entonces dijimos, demos una charla. Yo di una charla sobre la figura de don Luis Ramírez y pregunté a todos los asistentes, ¿quiénes son los becarios de este año? Y me quedó, obnubilé, como digo yo, porque no había ningún becario. Entonces me puse a remover la cuestión y en cosa de 2 años, ya tratando el tema con la congregación salesiana, se han reactivado las becas y se han dado hasta el año pasado. Pues una buena noticia, desde luego. Pues sí, sobre todo... y seguimos intentando, estamos siempre detrás, para que se dé más cantidad de dinero. O sea, las becas entendemos que son más potentes, tienen que ser semejantes a las de entonces. Y en eso estamos. Don Silvano, es que nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer tenerle, pero me ha gustado mucho esta charla. Bueno, la verdad que son temas dispares, pero bueno, al final tiene capacidad cualquier día podemos hablar de uno solo. Más en detalle. Más en detalle, como el tema del calentamiento, con mensajes de que la gente lo entienda. Porque si no se entiende, se pueden decir verdaderas barbaridades, con perdón. Pues don Silvano, un placer tenerle aquí en Lanzarote Televisión, espero verle pronto, además como todavía tenemos muchos temas en el tintero, así que cuando vuelva por Lanzarote, pues naturalmente, en Lanzarote, la semana que viene estoy en Lanzarote, en la siguiente, la siguiente y la siguiente. Pues cuando dentro de su agenda apretada de viajes de Madrid, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, podemos hacer otra entrevista. Muchísimas gracias. Pues un placer. Pues terminamos aquí la entrevista del día, la verdad que muy interesante y sobre todo esa figura de Blas Cabrera Felipe que me gustaría a mí también poner en valor, además de la de Luis Ramírez, como comentó nuestro invitado el día de hoy, pues muy importante para que sobre todo en una época donde Lanzarote está pasando unos momentos complicados, porque la vida hace 50, 60 años en Lanzarote era muy dura, sobre todo para los jóvenes, para poder salir, para poder formarse, y la verdad que, bueno, pues gracias a este tipo de becas, que soy un gran defensor de la formación, porque eso es lo que nos permite avanzar como país y salir un poco a veces de la mediocridad que vivimos en el día a día, sobre todo en la parte política, ¿no?, que a veces deja mucho que desear. Así que con el testimonio de Silvano Corujo nos despedimos, volveremos mañana aquí en Lanzarote Televisión con más entrevistas del día, con más testimonios interesantes. Que pasen muy buena tarde.